Buenas tardes. Voy a dar comienzo el curso de financiación de proyectos innovadores que estamos impartiendo para el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. Dejábamos la semana pasada la videoconferencia hablando de los préstamos participativos de ENISA. Emplazábamos para esta semana el estudio de las fuentes alternativas, de las fuentes menos usuales en la financiación de proyectos más clásicos. Decíamos la semana pasada que ENISA suele instrumentar su participación en las pymes innovadoras a través de la fórmula de préstamos participativos. Un préstamo participativo es un préstamo cuyo interés es variable o al menos consta de dos tramos, uno fijo y otro variable. El tramo variable suele estar ligado a los beneficios de la empresa. La gran ventaja de los préstamos participativos para las empresas innovadoras, para las empresas que los reciben, es que este tipo de préstamos se puede considerar como fondos propios, se puede considerar como patrimonio neto. Figuran dentro de la lista de exigibilidad inmediatamente antes de los accionistas regulares. Son, por tanto, préstamos que para el prestatario son arriesgados porque sus posibilidades de recuperación en caso de incidencia en los pagos son realmente bajas. Por esta razón, apenas existen préstamos participativos que no sean concedidos por entidades públicas. Es cierto que en algunas ocasiones las entidades de capital riesgo, sobre todo aquellas que operan en las fases más iniciales, en las fases presemilla o semilla, pueden o suelen, o en algunos casos hacen, un complemento de su aportación vía capital a través de la fórmula del préstamo participativo. Además del préstamo participativo, otras fuentes alternativas de financiación podrían ser la deuda convertible, es decir, un préstamo que contractualmente podría ser ejecutado y ser transformado en acciones de la empresa. Esto no es una fórmula muy usual. Se suele utilizar por parte de inversores en fases tempranas, por business angels o incluso por alguna entidad de capital riesgo cuando se trata de pequeñas cantidades o de operaciones en las que no tienen, por así decirlo, un excesivo interés o que prefieren aplazar una decisión sobre la participación o no en el capital. Lo que se suele hacer para que este tipo de operaciones tenga interés para los prestatarios es otorgarle un porcentaje de descuento, de tal manera que en caso de una ronda de ampliación de capital tendrán prioridad en la compra sobre el precio pactado para esa ampliación con un descuento X, que suele oscilar entre el 15 y el 20%. Otras fórmulas son el denominado crowdfunding, es decir, aportaciones de capital obtenidas a través de muy pequeñas o pequeñas aportaciones de múltiples personas. Esto normalmente se suele gestionar a través de plataformas telemáticas. La más conocida es Quickstarter, que fue la primera que inició este tipo de operaciones a través de Internet. En el crowdfunding suele existir una entidad líder, una entidad de capital riesgo o, en ocasiones, la propia plataforma que es la que negocia con la empresa innovadora, con el emprendedor, las condiciones de la emisión, la que pacta la forma en la que se va a llevar a cabo y la que, por así decirlo, lidera la posición de todos los pequeños inversores que es capaz de recolectar o es capaz de juntar para financiar una determinada operación. Desde el punto de vista del inversor es también una opción válida, puesto que se pueden invertir pequeñas cantidades de dinero, eso sí, con riesgos elevados, pero sin necesidad de tener una infraestructura de análisis, una infraestructura de apoyo, una infraestructura legal importante, puesto que esto sería lo que proporcionarían los gestores del crowdfunding. Una modalidad de financiación alternativa es el que se ha llamado también crowdlending. Esto ya no se trata de participaciones en el capital, sino de préstamos que también son instrumentados a través de una plataforma telemática entre particulares, de uno a muchos, de muchos a uno o cualquier otra combinación que se nos pueda ocurrir. Lógicamente, el interés de estas operaciones suele ser más alto que la financiación bancaria, pero también es cierto que pues en muchas ocasiones las pymes tienen una mayor facilidad de acceso a estas fuentes.
Se está viendo en los últimos años un crecimiento enorme, exponencial, de este tipo de fuentes, porque además las posibilidades de combinación entre los diferentes instrumentos que cada una de ellas ofrece son grandes, son muy dadas a la imaginación y posibilitan que cada una de ellas se diferencie de una forma notable con respecto a su competencia. La banca en general está bastante preocupada, bastante afectada por este fenómeno de las microfinanzas o las denominadas fintech o financiación que se gestiona a través de las redes sociales y a través del Internet. Decía antes, y es importante, que es posible combinar cualquier forma de las que hemos visto de cualquier manera. No tiene por qué responder a uno de los epígrafes estrictos en los que hemos ido clasificando las diferentes fuentes de financiación. No es sencillo distinguir a un business angels de un capital riesgo, ni es sencillo a veces distinguir un crowdfunding de un crowdlending. No importa demasiado, esto es una clasificación funcional, una clasificación en cierta forma teórica que nos sirve para organizar nuestro pensamiento, nuestra manera de ver una posibilidad y para un momento determinado entendernos. Lo que tenemos que hacer es, llegados a la práctica, pues coger cada una de las fuentes concretas con las que estemos operando o negociando y estudiar con detenimiento su manera de proceder y sus condiciones. Bien, lo que se trata aquí desde el punto de vista emprendedor, desde el punto de vista de la empresa innovadora, es con todo este abanico construir una estructura de financiación que cubra las necesidades del proyecto, tanto las de inversión como las del capital neto de trabajo, en función de los diferentes hitos por los que la empresa va pasando, que van, como ya hemos visto en su momento, a condicionar las necesidades financieras de ese proyecto. Pues lo que tratamos es de obtener fondos para cubrir cada una de esas fases, cada uno de esos periodos temporales. Denominamos a esto la definición o la estructuración de la financiación de un proyecto. ¿Cuáles fuentes? ¿Qué cantidades? ¿En qué porcentajes? ¿Y en qué momentos? Esto también lo deberemos de particularizar para los fondos propios, para el capital social de la empresa. ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué primas de emisión? ¿Qué tipo cualitativamente definido de inversor vamos a buscar? ¿Cuántas rondas de financiación? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los destinatarios de las rondas de financiación futura? Etcétera. Todo ello, como ya hemos hablado, lógicamente con una coherencia en relación con los planes de explotación, con los planes operativos y con los planes de marketing que plenamente hemos definido para nuestra empresa, para nuestro proyecto innovador. En la plataforma tenéis un caso práctico planteado, el de Exclusive Cars, que llega ya en este momento a un punto interesante en el que pues ya tenéis que definir la estructura financiera ideal, la estructura financiera que a vuestro juicio podría viabilizar ese proyecto. Quisiera aquí recordaros que desde el punto de vista de las necesidades financieras de un proyecto de innovación, lo más relevante es el flujo de tesorería. Podemos construir un balance con nuestras ficciones acerca de las amortizaciones, acerca de la activación o no de los gastos de I+D, pero lo que realmente importa es el dinero que entra, el dinero que sale y el momento en que lo hace cada uno de ellos. Algunas cuestiones prácticas a tener en cuenta es que en este momento hay que considerar muy especialmente el IVA de las inversiones. Efectivamente, el IVA de las inversiones se recupera o se recuperará en cuanto la empresa sea capaz de generar operaciones de venta, en cuanto sea capaz de repercutir IVA a sus clientes, pero mientras esto no ocurre, el IVA de las inversiones ha habido que adelantarlo y hay que sostenerlo de alguna manera. Es posible que encontremos financiación bancaria basada en el IVA de las inversiones, porque es una cantidad relativamente fácil de recuperar, porque aún no existiendo ventas, podría recuperarse esta cantidad desde la agencia
tributaria. Pero, insisto, hay que tenerlo en cuenta, es un parámetro importante y puede dar lugar a un crecimiento y a un decrecimiento de las necesidades operativas de tesorería. No es una inversión, pero sí es una necesidad de financiación y un 21% de nuestra inversión es un parámetro relevante para tener en cuenta. Bueno, os dejo con el caso. Plantearemos una videoconferencia a la finalización del curso para recopilar todas vuestras opiniones y aportaciones y espero que consigáis un buen trabajo con él. En las próximas sesiones que impartiremos, pues también pondremos alguna otra preguntita, algún otro complemento en relación con este caso. Bien, para finalizar este tema dedicado a las fuentes de financiación, algunos pequeños apuntes complementarios a lo que hemos hablado. Desde el punto de vista de los territorios, desde el punto de vista de las agencias de promoción económica, interesa que lo que se ha venido en denominar el ecosistema emprendedor sea potente, que existan todos los elementos que se necesitan para que las empresas innovadoras puedan florecer y que esto se traduzca en una importante generación de empleo y de riqueza. Son muchos los elementos que se necesitan, todos ellos requieren una complementariedad entre sí y no es sencillo de instrumentar, no es sencillo coordinar los esfuerzos en distintas áreas, porque en muchos de ellos no es una simple cuestión aritmética de poner o no poner más presupuesto encima de la mesa. En muchas ocasiones los gobiernos y las agencias de promoción se olvidan de esta máxima y tienden a pensar que el dinero dedicado a un fondo de capital riesgo, dedicado a una red de business angels, sería capaz de generar empresas innovadoras, cuando lo que generan empresas innovadoras son las personas, su esfuerzo, su conocimiento y su capacidad de ponerlas en el mercado. Bueno, un ecosistema emprendedor está formado pues, por las universidades y centros públicos de investigación, centros privados, por las grandes corporaciones, por los gobiernos y sus programas de apoyo, por las entidades de capital riesgo, por los inversores privados y también pues, por todos los emprendedores y personas con potencial para crear ideas. Dentro de este ecosistema emprendedor, pues hace unos años estaba de moda, o el concepto líder, el concepto que estaba en boga era el de promover la creación de incubadoras, es decir, lugares en los que los emprendedores fuesen atendidos, fuesen alojados durante los primeros años de su nacimiento y fuesen acompañados en esos primeros pasos. Hoy sí siguen existiendo incubadoras, pero se habla de un concepto un poquito más avanzado que se denomina aceleradora. Una aceleradora es una organización pública, privada o bajo cualquier combinación de ambas que lo que pretende es poner en circuito, acelerar, lanzar una empresa con potencial en un plazo relativamente más corto. Suelen, y esto pues yo creo que es libre para que cada uno lo interprete como le parezca, porque la etiqueta de aceleradora no está en absoluto normalizada, pero insisto, suelen tener pues un espacio físico en el que trabajar, suelen también tener un proceso de mentorización y formación. Algunas tienen inversores fases semilla o presemilla concertados y sin compromiso por su parte, pero que existe una cierta posibilidad de que estos inversores afines a la aceleradora pues puedan terminar invirtiendo en los proyectos en los que la aceleradora ha confiado y ha sacado adelante. También es conveniente pues saber el perfil del business angel que tenemos en nuestro país. Son personas que realizan entre 4 y 6 inversiones al año, entre 20.000 y 50.000
euros por cada una de las inversiones y que invierten fundamentalmente en capital semilla. Aquí hay una lista de los más importantes de los que están en este momento operando en España. Aquí también tenéis una lista exhaustiva de las aceleradoras más importantes que están operando en España y hemos identificado las dos que, por lo menos que yo conozca, están en estos momentos operando en Galicia. Una aceleradora privada, Zarpamos, ubicada en la ciudad de La Coruña, y una aceleradora institucional, Vía Vigo, que ubicada en Vigo y en Lugo, opera en toda Galicia. Este es un esquema bastante típico del funcionamiento de las aceleradoras. Suele haber una convocatoria periódica para seleccionar un grupo de proyectos que, bueno, suelen tener también un día de presentación dedicado a que un jurado o un grupo de expertos seleccione a los que van a participar en una determinada convocatoria. Los emprendedores, los proyectos seleccionados suelen pasar por una fase de formación, mentorización, orientada a construir su business plan, su plan de negocio. Suele haber también un demo day, un día en el que mostrar prototipos, una fase de aceleración, una fase de perfeccionamiento de ese plan de empresa, de ese prototipo, siguiendo las instrucciones de los mentores de la aceleradora, y un día, digamos, central en el proceso de aceleración, que es un día en el que se presentan los proyectos a los potenciales inversores. Bueno, aquí tenemos como un pequeño complemento la manera de funcionar típica de un crowdfunding. Una plataforma o una entidad convoca proyectos que preanaliza, pone a disposición, pone en circuito entre su red de potenciales inversores esas ideas validadas, esas ideas refrendadas, y si se cierra por parte de los potenciales inversores la financiación necesaria, pues se cierra la operación y se pasa a la fase de formalización. Bien, deciros que esta videoconferencia, esta sesión de hoy, es una sesión básicamente enunciativa, una sesión en la que lo más importante a tratar es el inventario de lugares, el inventario de sitios a los que poder llegar y poder presentar un proyecto innovador. En ese sentido, pues dentro de la documentación que para esta semana tenéis en la plataforma de teleformación, hay un elevado número de lo que denominamos recursos. Enlaces útiles, documentos explicativos, hay en concreto uno que explica lo que son los préstamos participativos y otro que explica lo que es el crowdlending. Y bueno, pues tenemos como siempre un pequeño debate acerca de la posibilidad o la idea de que exista en España una burbuja, una cierta sobredimensionamiento del fenómeno emprendedor. Y, como siempre, pues algunas lecturas complementarias, entre ellas algún caso de éxito y algún ejemplo que podemos manejar. Bien, espero que os haya gustado, espero que podáis trabajar de una forma cómoda durante esta semana y nos vemos, como siempre, el próximo jueves en el mismo sitio y a la misma hora. Buena semana.